Poder Aprender, el podcast que te ayuda a aprender idiomas, hobbies y skills de manera más efectiva. Acá hablamos sobre hábitos de aprendizaje, práctica deliberada y estrategias para aprender mejor. Mi nombre es Walter Freiberg y te invito a desarrollar tu poder de aprender para alcanzar tus metas personales y profesionales. Durante 35 años viví en Argentina y me definí a partir de esa identidad. Después me mudé a Uruguay y todo cambió. Cambió mi entorno, cambió mi ritmo de vida y sin darme cuenta también cambié yo. No solo como persona, sino también como profesional. ¿Qué significa realmente reinventarse cuando te mudas de país? ¿Qué papel juega el idioma cuando no hay una barrera lingüística evidente? ¿Es posible tener múltiples identidades personales y profesionales al mismo tiempo? Estas son algunas de las preguntas que exploramos en el episodio número 98 de Poder Aprender. Cuando me mudé a Montevideo en el año 2022, me daba la sensación de que al mudarme de país, siendo Uruguay un país tan similar a Argentina, no iba a cambiar mucho. No iba a cambiar mucho en mi vida y no iba a cambiar mucho en mi persona. Hasta que me di cuenta de que sí cambió. Y no me estoy refiriendo al idioma, porque en Argentina y en Uruguay hablamos español, especialmente en Buenos Aires y en Montevideo hablamos español rioplatense, la misma variedad de español. Hay diferencias y así todo es la misma forma, una forma de español muy similar, entra en la misma categoría. Entonces, no hubo tantas diferencias por el idioma, no hubo tantas por el trabajo, aunque empecé actividades nuevas que antes no había hecho en Argentina. Lo que cambió fue el escenario y noté que en ese cambio de escenario, en ese cambio de escena, yo también cambié y eso fue lo que me llevó a transformarme y a reinventarme una vez más. En un episodio anterior, en el episodio 83, hablamos sobre habilidades para reinventarse profesionalmente. Ahí hablo sobre cosas más generales y en esta oportunidad quiero hablar sobre el concepto de reinvención cuando estamos en otro país. La gente con la que trabajo típicamente como coach de idiomas y coach de vida es gente que se mudó a otro país o está planeando mudarse, que está creando su futuro en más de un idioma, típicamente 2 o más idiomas. Acá cuando hablamos de lo que encuentro en esa gente, típicamente es que cuando cambia el escenario, cuando cambia su idea de cómo puede ser su vida, cambian un montón de cosas. En mi caso particular, el cambio de escenario, mudarme de Buenos Aires a Montevideo, fue un disparador de una nueva reinvención. Digo una nueva reinvención porque en mi vida pasé por distintas etapas y me fui reinventando múltiples veces, desde escritor y autor, freelancer, hasta profesor de piano, hasta coach, emprendedor, etc. Cuando me mudé de Argentina a Uruguay, lo que pasó es que noté una familiaridad, muchas cosas que eran similares y también noté muchas diferencias. Entonces había familiaridad y al mismo tiempo había una sensación de incomodidad. El idioma era prácticamente el mismo, había muchas cosas similares y la cultura era distinta, es distinta. Para mí esto fue un hallazgo interesante, el hecho de ver que no hace falta cambiar el idioma para vivir una transformación lingüística y para vivir una transformación de identidad. Recuerdo que hasta hace poco yo nunca me había visto como expat, como expatriado en Uruguay, como una persona, como un extranjero que vive fuera de su país. Y típicamente yo pensaba en una persona de Estados Unidos que vive en Uruguay, o una persona de Europa que vive en Uruguay, o una persona de Asia que vive en Uruguay. Ese sería un expat, una persona que ni siquiera tiene español como primer idioma. Y recuerdo que hace poquito hablaba con alguien, con un nómada digital, alguien que tiene más experiencia como expat, y yo le decía, yo soy un expat acá en Uruguay. Me decía, no es, no, es como, no vale eso. Es como si yo dijera, me mudo a Alemania o a Austria y ahora soy expat, o de Estados Unidos a Canadá y soy expat. Si son países muy cercanos o si son muy parecidos, no vale. Y se pierde el concepto de expat. Y entiendo a lo que se refería y yo muchas veces también bromeo con eso porque sé que puede haber grados de ser expatriado, de grados de expatriación. Obviamente hay una diferencia mucho más pequeña entre Argentina y Uruguay que entre Estados Unidos y Uruguay o Alemania y Uruguay o China y Uruguay. El cambio de escenario
para cualquier persona puede ser un disparador de reinvención, por más que venga de acá al lado, por más que venga de lejos. Y esa es una de las cosas por las que ahora veo que dicen que es útil y puede ser provechoso viajar si tenemos la oportunidad de hacerlo. En mi caso, he viajado un poquito y nunca había vivido en otro país por un periodo de tiempo largo. Ahora ya hace más de 3 años que estoy en Uruguay y tengo una mirada y una perspectiva. Puedo ver cuáles son diferencias y cuáles son similitudes que veo cuando pienso en Argentina y Uruguay. También cuando viajo a Argentina y veo las diferencias más palpables. Este cambio externo que sucede cuando me muevo de país o cuando estoy pensando incluso en mudarme de país es una especie de crisis interna y también puede ser una gran oportunidad de crecimiento. Yo me acuerdo que lo más fuerte, tal vez lo más poderoso para mí, empezó incluso antes de mudarme. Cuando yo había tomado la decisión de mudarme a Uruguay, que fue un año antes de hacerlo. Y ya desde ese momento es como que me puse mentalmente en otro modo. Y ya estaba preparado para mudarme. Yo siempre cuento, yo decidí mudarme a Uruguay antes de haber estado en el país, antes de jamás haber pisado el país. Y es cierto, yo en enero de 2021 decidí mudarme después de considerar mis opciones y etcétera. Viajé por primera vez a Uruguay en diciembre de ese año, diciembre del 2021. Ya estaba un poco ya preparado para saber qué me iba a gustar. Y entonces, esta reinvención, en mi caso en particular, en otro país, se fue gestando antes de incluso mudarme. Creo que es algo interesante a tener en cuenta para quienes están considerando eso. Yo opino que la identidad profesional es algo contextual. Una persona que nace y se desarrolla en Argentina, tal vez va a tener aspiraciones, y va a tener valores y va a tener un ritmo de vida diferente a los que puede tener en Uruguay o en Estados Unidos o en Japón o en África o en Arabia, el país que sea. Hay un elemento del entorno influye sobre quiénes somos nosotros a nivel personal y a nivel profesional, sobre cómo nos vemos a nosotros, el hecho de estar formar parte de un grupo, de una comunidad, de un país, de una cultura, de las cosas que vemos alrededor. Eso también un poco dicta lo que creemos posible para nosotros. Cuando pensamos en una reinvención, si me ubico mentalmente en un país diferente, en una cultura diferente, quizás van a surgir cosas que no están en el país en el que nací o en otro país en el que haya vivido. Esto a veces genera un poco de conflicto interno porque para algunas personas implica que una reinvención en un país nuevo implica una pérdida de algo anterior. La pregunta es, ¿se pierde la identidad anterior o se pueden sumar y agregar las identidades de distintos países y de distintas culturas? Mi punto de vista es que no se pierde y mi punto de vista es que se suma. Por eso no creo que sea el caso que tenemos que elegir entre quienes fuimos antes y quienes queremos ser más adelante. Claro que cuando nos estamos reinventando y cuando estamos creando un nuevo yo y un nuevo futuro, van a haber cosas que no, van a haber cosas de nuestro presente que ya no vamos a hacer y van a haber formas de interactuar con el nuevo país y con la cultura, vínculos que vamos a tener que tal vez van a ser distintos de todo lo que conocimos en el pasado. Y al mismo tiempo va a haber formas de ser que elegimos mantener, que elegimos preservar. En mi caso en particular, eso es algo que yo hago muy a conciencia, deliberadamente, elementos de mi argentinidad que yo mantengo y que preservo y que no negocio, incluso estando en Uruguay. Es la misma pregunta que surge también cuando la gente aprende un nuevo idioma y hace lugar para una identidad en otro idioma. Una persona, digamos, de México que está aprendiendo italiano y crea un lugarcito y crea un espacio para una identidad italiana en su forma de ser mexicana. Yo pienso que es posible hacer esto. En mi caso en particular, yo tengo una identidad doble rioplatense del lado argentino y del lado uruguayo y puedo elegir mantener las dos y superponerlas y decir, ok, tengo esta mirada, este punto de vista del lado de Uruguay y del lado de Argentina. Puedo mantener esas dos cosas. Lo mismo con otros idiomas. Si digo, cuando aprendo alemán o aprendo italiano, puedo agregar esa capa a quién soy y me vuelvo una persona más compleja. En el buen sentido, en el sentido de una persona con más capas y una persona con más matices, no una persona más complicada, espero, simplemente una persona más rica y con más aspectos, más gradientes de color y con
y con más variedad. Esa es un poco la premisa de agregar identidades y de mantener esas capas nuevas sin tener que quitar una y poner otra. Puedo agregar y puedo mantener distintas cosas al mismo tiempo. En mi experiencia, la identidad puede ser algo expansivo y no tiene por qué ser algo que excluya o que cierre o que limite. Yo veo la reinvención como un acto de expansión que va más allá de la geografía y de la profesión que puedo tener en el nuevo país. Es algo que incluye también el mundo emocional, el mundo psicológico y también puede ser incluso hasta el mundo espiritual. En mi caso en particular, también yo lo he vivido así, con diferentes idiomas y con los contenidos y con la gente con la que decido interactuar en cada idioma. Y pienso que es posible mantener e integrar distintas formas de ser sin tener que andar abandonando una o dejando una en el camino. Puedo integrar y puedo conciliar distintas formas de ser y crear un entorno interno para que convivan. Me parece que hay algo muy interesante en esto de expandir el sentido de posibilidad de lo que puedo hacer y quién puedo ser cuando mi identidad tiene un aspecto de diferentes culturas. Por eso también me pareció siempre interesante poder interiorizarme en un idioma, en una cultura asiática, que es algo diferente que todo lo que vemos acá en el mundo occidental, porque tiene elementos y tiene aspectos que quizás no son tan conocidos acá en esta parte del mundo, en América o en Europa. El hecho de aprender tailandés para mí fue un vistazo y un acercamiento a una forma de ver el mundo diferente. A veces es un poco como estar en otro planeta. Yo sé que la gente está ahora como muy entusiasmada con esto en Marte y la verdad es que a fines prácticos, para tener una experiencia algo radicalmente diferente, basta con aprender un idioma muy distante, como aprender mandarín o aprender japonés o tailandés para una persona que vive en Occidente y viceversa. Para una persona que vive en Asia, también aprender un idioma, aprender bien un idioma occidental es una experiencia muy transformadora y se siente como algo muy, muy radical y algo como muy extraño y venido de otro planeta. Yo sé también que esto de vivir en otro país o reinventarse personal y profesionalmente en otro país es un privilegio y es algo que no está disponible para todo el mundo inmediatamente y que también tiene que ver con circunstancias y con la confluencia de varias cosas que se pueden dar o no dar en distintos momentos para una persona. Y para mí también es un acto de decisión y hay una fuerza kármica en el sentido del karma del presente. Yo sé que la gente piensa como en karma, como el destino y como una acción del pasado, o en algo que yo hice en el pasado y que está influenciando mi presente. Y como yo lo veo, está ese karma y también está el karma que yo creo en este presente para crear mi futuro. Entonces, cuando yo tomo una decisión de cómo quiero que sea mi futuro, es una decisión que estoy tomando en este presente, en este momento, y que no tiene que ver tanto con algo que viene del pasado y para lo que estoy destinado. Siempre tengo un grado de posibilidad y de elección. Entonces, en este aspecto me parece importante recordar tres cosas. El contexto va a redefinir y va a mover un poco mi identidad. La curiosidad me va a permitir adaptarme. La curiosidad y la apertura a eso me va a permitir adaptarme, me va a permitir recrearme, reinventarme. Y las capas nuevas que voy creando no necesariamente borran las anteriores. Tengo el contexto, tengo la curiosidad y tengo las capas nuevas. Son tres elementos que puedo mantener y que me ayudan en este proceso de reinvención. Para muchas personas, el proceso de reinvención personal en otro país no tiene que ver con un cambio de idioma. Como decíamos, Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Canadá, países que comparten el mismo idioma. El idioma en este caso es una herramienta y el idioma en este caso no cambia y hay algo en el ser lingüístico de la persona que sí cambia y se transforma, porque el lenguaje y el idioma que estamos hablando forman parte de algo más amplio, forman parte de la cultura. Incluso si hablamos de un idioma como el español rioplatense, pueden tener un montón de vocabulario compartido y tiene también vocabulario que es típico de cada país. El caso de Uruguay, de Argentina, tiene una entonación diferente. Esto es algo que la mayoría de la gente quizás no escucha y de lo que no tiene muy presente cuando la gente habla del español rioplatense. ¿Cuál es la diferencia entre Argentina y Uruguay? Ah, el vocabulario. Lo que se suele decir es esto de champión en vez de zapatilla, caldera versus pava,
Y esa sería toda la diferencia. Yo creo que hay otra diferencia en cuanto a la entonación y otros elementos del idioma. También en cuanto al registro formal y uso de pronombres, que ese es un tema súper interesante con el uso del tú en Uruguay. Para una persona que está mudándose de país y está reinventándose personalmente, y que hay una invitación también a considerar este proceso como algo que va a transformar la identidad y el ser de esa persona. El idioma, ya sea que sea un idioma conocido o que sea un idioma diferente, va a cambiar y va a transformarme. El hecho de estar viviendo en otro país va a hacer que me vuelva una persona diferente, una persona nueva. Puedo usar eso a mi favor y puedo aprovecharlo. A mí me gusta tomar esto como una oportunidad para explorar y para descubrir una faceta nueva y una dimensión diferente que no sabía que yo tenía. Si estoy partiendo de la base de que hay diferencias sustanciales entre dos países, entre dos culturas, que las hay, yo creo que las hay entre Argentina y Uruguay, puedo tomar eso como una oportunidad para enriquecer y para ampliar mi espectro cultural. Y estas cosas nuevas que se van a integrar en mi personalidad y en mi forma de ser, también se van a ver y se van a evidenciar en otros idiomas. Supongamos que mi primer idioma es el inglés, me mudo a Uruguay, mi primer idioma ahora, mi segundo idioma es el español. Y cuando hable inglés, va a haber algunas cosas de la forma de ser uruguaya que se van a filtrar y que se van a colar en mi uso del lenguaje. Esta es una de las razones por las que a mí me parece tan divertido aprender otros idiomas. Porque mi ser argentino rioplatense, rioplatense en este caso, digamos, que incluye Argentina y Uruguay, está atravesado por los otros idiomas que yo aprendí. La gente no lo ve eso y a veces ni yo me doy cuenta. Y cuando estoy usando un idioma, estoy usando todos al mismo tiempo. Mi español y mi forma de ser en español está atravesada por todo el recorrido que hice en los otros idiomas que he aprendido y que he estudiado. Yo creo que eso es un poco inevitable. Y eso es lo que podemos usar en nuestro beneficio y que podemos aprovecharlo porque es una gran oportunidad para enriquecer quienes somos. ¿Y qué pasa si nunca me mudo de país? ¿Es posible reinventarme personal y profesionalmente en otro idioma? Yo pienso que sí, yo pienso que es súper posible reinventarse sin salir del país. Se puede también integrar un elemento extranjero, primero sin tener que aprender otro idioma, quizás aprender el idioma ayuda. Tal vez se pueden integrar elementos extranjeros sin ser migrante y sin siquiera haber aprendido el idioma. Yo cuando pienso en mi desarrollo de reinvención personal y profesional también, en Argentina, antes de haberme mudado, yo puedo ubicar momentos en los que me reinventé por haber estado en contacto con otra cultura. Esto lo he visto también en lectores de mis libros, clientes, personas con las que he interactuado y con las que he hablado, que he conocido a lo largo de los años. Es perfectamente posible reinventarse y tomar elementos de una cultura externa, ya sea a través de medios digitales, a través del trabajo, a través de los estudios y la academia. El hecho de pasar tiempo en contacto con otra cultura nos transforma y nos va a modificar. Es posible que esto lo podamos llevar a otro nivel cuando nos mudamos físicamente a otro país. Así como no me parece que sea una excusa decir tengo que mudarme para realmente alcanzar un nivel de fluidez alto en el idioma que estoy aprendiendo. Yo creo que no ese es el caso. Tampoco creo que vale la pena esperar a mudarnos para reinventarnos personal y profesionalmente en otra cultura, en otro idioma. Si bien este episodio es reinvención personal y profesional en otro país, podemos prepararnos. Y a veces también, como les contaba con mi experiencia con Uruguay, o de alguna forma ya mentalmente yo me preparé para eso antes de realmente haber pisado el país y haberme mudado. Fue una decisión que estaba tomada de antes. A veces no necesariamente tiene que ser, tomo la decisión de mudarme y digo, ok, de acá a un año me voy a mudar o de acá a, a 3 meses mudo. Y eso puede tener efectos, más allá de que haya una acción o no. Una cosa que yo cuento siempre es cuando yo empecé a aprender italiano más intensamente en enero del 2020, yo tenía un plan para ese año. Septiembre de ese año yo planeaba viajar a Italia y pasar un tiempo allá. Con la pandemia, después, en marzo del 2020, decidí que no lo iba a hacer porque no me parecía práctico y pues no era muy viable. Y el hecho de tener ese proyecto concreto, es decir, en enero yo sabía que en septiembre iba a viajar, yo mentalmente me ubiqué, y eso me llevó a una reinvención personal. De repente estaba aprendiendo italiano y cuando llegó
marzo y vi que probablemente no iba a poder viajar en septiembre, dije, no importa, yo ya empecé. No por el hecho de haber empezado, sino ya había empezado ese proceso de reinvención antes de llegar a septiembre. Y viajé a Italia recién en el 2023, por primera vez. Pasaron 3 años. Y en ese trayecto pasé un montón de tiempo con la cultura italiana y me identifiqué mucho más durante ese tiempo, porque usé un montón de contenido, hablé con mucha gente de Italia, hablé en italiano, escuché mucho contenido en italiano, podcast, leí libros. Entonces, a lo que voy con esto es que a veces la idea de un proyecto puntual que puede tener que ver con mudarme a un país o viajar a un país, puede darme el impulso para reinventarme y para empezar a explorar eso, ya sea a nivel del idioma o ya sea a nivel de un cambio radical en quién soy, en mi trabajo. Está la posibilidad de cruzar una frontera física, me mudo al país, y también está la posibilidad de cruzar una frontera a nivel mental. Me puedo reinventar en cualquiera de los dos casos. Puedo decir, ok, voy a cruzar una frontera mental, me voy a ubicar mentalmente acá, o voy a cruzar una frontera física, me voy a trasladar físicamente al país. Las dos valen la pena y vale la pena ser exploradas. Cada cambio que hagas de país, cada mudanza de país, cada cambio de idioma o cada cambio de rol profesional también puede ser una oportunidad valiosa para integrar una versión más rica de vos mismo. No se trata acá de perder quién eras o de olvidarte de quién eras, sino de darle espacio y de hacer lugar para una nueva dimensión, para una faceta, y crear una versión tuya de quién puede llegar a ser más rica, con más matices, más compleja, en el mejor sentido de la palabra. Si conoces a alguien que está en el proceso de reinventarse personal o profesionalmente y crees que este episodio le puede gustar, te invito a mandárselo, dile que puede encontrarlo en distintos lugares, pasar el link de este episodio. También te invito a suscribirte a walterfreiberg.com, al newsletter que publico con otro tipo de contenidos de desarrollo personal, aprendizaje y coaching de vida y de idiomas. Puedes suscribirte en walterfreiberg.com, encontrás el link en la descripción acá abajo. Puedes escuchar Poder Aprender en las principales plataformas de podcast y en YouTube. También te invito a suscribirte al newsletter semanal en poderaprender.com para enterarte de los nuevos episodios del podcast y otras novedades para aprender mejor. En redes sociales puedes buscar este podcast como Poder Aprender. Encontrá todos los links en la descripción. Y si te gusta mucho, si te sirve el contenido del podcast, te invito a dejar una reseña y una calificación de 5 estrellas en Spotify o Apple Podcasts para que estos episodios lleguen a más personas y que más gente pueda aprender mejor. Eso es todo por ahora. Nos vemos en un próximo episodio. Sigan aprendiendo y acuérdense de practicar bien.